Bueno, muy bien. Muy buenas tardes, amigos de agricultura y ganadería.com. Hoy nos encontramos con tres personas, tres protagonistas del sector agropecuario que algunos de ustedes conocen y otros que van a conocer. Estamos con el doctor Leonardo Ariza, gerente general de la Asociación Colombiana de Semillas y Biotecnología, ACOSEMILLAS. Nos acompaña el doctor Jorge Mario Díaz Luengas, director ejecutivo de la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, Agrosavia, y el doctor Jaime Cárdenas López, su gerente de protección vegetal del Instituto Colombiano Agropecuario, ICA. Los hemos convocado a ellos para desarrollar un tema que es de mucha importancia para el sector agrícola. Y hoy vamos a desarrollar un tema que hemos titulado Semillas de calidad y seguridad alimentaria en medio de la pandemia. Doctor Leonardo, doctor Jorge Mario, doctor Jaime, muy buenas tardes y bienvenidos. Muchas gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos, Arturo, buenas tardes. Un saludo, Arturo, un saludo a todas las personas que nos están siguiendo. Vamos a desarrollar el tema y yo sé que en la medida en que vayamos en este desarrollo, valga la redundancia, muchas personas ingresarán a acompañarnos para ver las exposiciones que ustedes han preparado para esta tarde. Este trabajo forma parte del conjunto y en procura de la legalidad en el sector agropecuario que ha venido desarrollando el ICA, Agrosavia y ACOSEMILLAS, y en el evento plantearemos temas como los avances y logros del Plan Nacional de Semillas, las reglas del juego en el mercado de las semillas y las estrategias de control fitosanitario de productos vegetales. Además, nuestros ponentes analizarán los resultados de la alianza público-privada que promueve ACOSEMILLAS para impulsar la producción de semillas de alta calidad y la necesidad que tiene para el país contar con suficiente abastecimiento de alimentos en medio de la pandemia del COVID-19. Tenemos tres preguntas que vamos a formularles a nuestros expositores y que vamos a leerlas antes de que ellos hagan sus intervenciones para que los asistentes y las personas que nos están escuchando se ubiquen. Estas tres preguntas obviamente están segmentadas para cada uno de nuestros panelistas. Por ejemplo, para el doctor Jorge Mario Díaz, director ejecutivo de Agrosavia, le preguntaremos cuál es la importancia del llamado Plan Nacional de Semilla, qué avances hay y cómo marcha su estructuración y aplicación en beneficio de un mercado que requiere reglas claras y cómo está operando el sistema de semillas. Para el doctor Jaime Cárdenas, su gerente de protección del ICA, le consultaremos sobre cómo está Colombia en materia de controles fitosanitarios y qué puertas se abren en el mundo para la producción vegetal colombiana. Y para el doctor Leonardo Ariza, gerente de ACOSEMILLAS, le preguntaremos qué resultados arroja la alianza público-privada que promueve su gremio para impulsar la producción de semillas de alta calidad y qué tan importante ha sido para el país contar con suficiente abastecimiento en medio de la pandemia de esta situación. Bueno, entonces, luego de esta presentación, vamos a darle la palabra al doctor Jorge Mario Díaz, director ejecutivo de Agrosavia, para que nos dé respuesta a los interrogantes que le hemos planteado. Doctor Jorge Mario, nuevamente bienvenido y muchas gracias por acompañarnos en esta tarde.
Muchas gracias, Arturo. Soy yo quien agradece, te agradezco a ti esta oportunidad de estar aquí pues en compañía del doctor Leonardo, del doctor Jaime, pues presentando los avances que de nuestras diferentes organizaciones tenemos en este tema tan importante para el desarrollo de nuestro sector. Un saludo pues para toda la enorme audiencia que tienes en agricultura y ganadería. Pues un saludo también a Jaime y a Leonardo. Tema sugestivo el que me planteas, Plan Nacional de Semillas. Y si me permites, quiero hacer un poco de antecedente, de contexto, porque la verdad es que este plan surgió por una razón muy particular que tiene que ver con la segunda parte de la pregunta, y es pues el rol de las semillas en mitigar los riesgos de la inseguridad alimentaria. Y surgió en una época en que una crisis distinta a la pandemia que hoy estamos sufriendo, pero también bastante devastadora, afectó el sector agropecuario. Me estoy refiriendo a la ola invernal, año 2010, que afectó pues toda esa parte final del año, y el 2011, si ustedes recuerdan, pues fueron cientos de miles de hectáreas que se vieron inundadas por esa terrible ola invernal, y por esa vía pues la afectación en los sistemas productivos fue enorme y puso en riesgo seguridad alimentaria, puso en riesgo el bienestar y la sobrevivencia de cientos de miles de familias campesinas, y obviamente pues todo el andamiaje de nuestro sistema agroalimentario. Y pues la reacción que tuvo el Estado en su momento de acompañar a los diferentes productores a restablecer las condiciones de sus sistemas productivos en ese momento, se encontró con la triste realidad de que no teníamos o habíamos perdido la capacidad de producción de semillas, y que era pues sin duda el elemento fundamental para esa reactivación de esos sistemas. Y eso pues nos obligó como Estado a hacernos la pregunta. En particular estoy hablando de las capacidades de la pequeña y mediana producción, de las comunidades campesinas. En muchos casos pues no se habían generado esas capacidades para responder de manera eficiente a estos choques ambientales, desastres naturales, desastres ambientales, choques de oferta como el que se presentó en ese momento. Y ante esta realidad, pues se diseñó el plan que pretendía generar estas capacidades de producción de semilla, de constitución de bancos de semilla en las diferentes localidades, y pues a través de ello mitigar estos riesgos. Empezamos hace alrededor de unos 8 años en ese ejercicio, y en la medida en que fuimos avanzando en el ejercicio, nos fuimos dando cuenta que, pues si bien era un vehículo, digamos que tenía ese propósito de reactivación, tal vez lo más interesante era que ponía sobre la mesa la necesidad de una debida articulación entre los diferentes actores que tenemos una u otra responsabilidad en la producción, en la conservación de semillas. Al punto que el ejercicio de la construcción, del diseño y puesta en marcha del plan nos fue llevando a la necesidad de fortalecer las interacciones y la coordinación en un sistema general nacional de semillas, entendiendo por sistema pues las interacciones, relaciones de diferentes actores que de sus diferentes roles pues deben estar mucho más coordinados para que efectivamente nosotros logremos garantizar producción de semillas de calidad, y por esa vía pues el desarrollo del sistema agrícola de nuestro país. Aprendimos en sus inicios que tal vez el eje central tanto del fortalecimiento del sistema como de la puesta en marcha del plan era facilitar el diálogo y el encuentro de estos diferentes actores, entendiendo que hay intereses muy disímiles, en algunos casos intereses
diametralmente opuestos, pero que deberíamos entender y facilitar el entendimiento de esos diferentes intereses para efectivamente fortalecer el sistema. Y hoy tenemos un plan que parte de la base de identificar en los diferentes territorios, en las diferentes regiones de nuestro país, esas asociaciones de productores que quieren fortalecer semillas que son prioritarias para sus intereses que pueden ir desde el autoabastecimiento para garantizar su seguridad alimentaria hasta la producción generando excedentes para la comercialización. El plan hoy, para responder también una parte de tu pregunta de cómo va su implementación, el plan hoy abrió ya sus convocatorias, le hicimos un ajuste a principios de año cuando ya estábamos en medio de esta pandemia y buena parte del debate en diferentes instancias, congresos, gremios, juntas directivas, a través de los medios, la preocupación de que esta pandemia pudiera tener efectos nocivos en la seguridad alimentaria de la población, pues hicimos algunos ajustes para priorizar en el Plan Nacional de Semillas la producción de aquellas especies que tuviesen un mayor impacto en la seguridad alimentaria. El plan funciona mediante esas convocatorias a esas organizaciones de productores y se les hace un acompañamiento riguroso para, mediante la identificación de esas especies que ellos quieren producir y conservar, generar las capacidades para que tengan sus bancos locales de semilla y a través de eso pues, cumplan los objetivos específicos de esas asociaciones. Hoy estamos priorizando 9 especies: caña para panela, chontaduro, arroz, papa, maíz, frijol, arveja, aguacate y plátano. Y la convocatoria se ha hecho en alrededor de en todos los departamentos. Recibimos interés de cerca de 135 organizaciones de productores que se inscribieron y mediante un proceso riguroso de selección, hoy podemos decir que hay 63 organizaciones de productores en 18 departamentos de toda la geografía colombiana que convocan a alrededor de unos 3.500 productores y sus familias que van a estar en este ejercicio conjuntamente con Agrosavia, conjuntamente con el ICA. Esto es un ejercicio que hemos construido de la mano del Instituto Colombiano Agropecuario y también del SENA, que nos ayuda en complementar pues, las capacidades de extensionismo, de capacitación, de formación de estas organizaciones y de sus asociados. Y a través de estas alianzas con todas estas organizaciones, pues empezaremos pues, también que eso va a suceder por cualquier razón, sea un fenómeno del niño, sea un fenómeno de la niña, sean otros desastres naturales, ¿por qué no otra pandemia que ponga en riesgo esos sistemas, la producción en esos sistemas agroalimentarios? Pues esas organizaciones puedan responder de manera autónoma a esas situaciones adversas, que es básicamente lo que hoy definimos como las capacidades resilientes de los sistemas agroalimentarios. Eso es básicamente
Arturo, lo que es el Plan Nacional de Semillas. Es un plan que, además de generar estas capacidades, pretende contribuir a la coordinación de los actores de un sistema nacional de semillas complejo, de muchos actores de diversos intereses, pero muy necesarios. Ahí podremos desarrollar el tema, pues, a través de las preguntas que hagan las personas que nos están siguiendo. Gracias, Arturo. Perfecto, doctor Jorge Mario. Hay algunos interrogantes con base en este Plan Nacional de Semillas que usted ha expuesto, pero la haremos más adelante y seguimos con el doctor Jaime Cárdenas, a quien le formulamos la pregunta: ¿cómo está Colombia en materia de controles fitosanitarios y qué puertas se abren en el mundo para la producción vegetal colombiana? Arturo, muchas gracias. Nuevamente, pues saludar al doctor Jorge Mario, al doctor Leonardo. Me complace poder compartir este espacio con dos personas tan conocedoras de estos temas y pues saludar a todas las personas también empresarios, productores, importadores, comercializadores que a esta hora están siguiendo esta sesión. Yo quisiera hacer como 3 o 4 comentarios generales alrededor de este tema, de los requisitos, de cómo estamos en controles y también un poco del tema de las puertas que se nos abren. Y es que la pandemia definitivamente nos ha dejado muchas lecciones, pero una de ellas tiene que ver con la alta dependencia que nosotros tenemos como sociedad a toda esa cadena de suministro de alimentos. Creo que queda claro la importancia que tienen nuestros sistemas agrícolas y dentro de los sistemas agrícolas, por supuesto, y un poco atendiendo la definición de FAO, las semillas son la base principal del sustento humano. No hay otra manera de definirlo, la connotación que tienen las semillas y obviamente garantizar, digamos, una mejor producción y digamos, una eficiencia, digamos, en el tema agrícola, y atender además los crecientes desafíos, no solamente climáticos, sino bióticos, el tema de plagas, pues solamente es posible a través de semillas y de materiales de siembra de alta calidad. Eso no tiene, digamos, una discusión fuerte. Y ahí es donde entra el ICA diciendo, mire, tenemos una normatividad, tenemos unos requisitos, los requisitos que tiene ICA en general, uno puede decir que están muy armonizados con las normas de la Convención de Protección de Plantas. Acabamos hace menos de 2 años de actualizar nuestra norma de evaluación de riesgo y estamos todavía implementando nuevos ajustes a esta normatividad. Hoy uno lo que puede decir en grueso es que el país tiene unos empresarios muy comprometidos con el sector de la importación. Por ejemplo, en importación de semillas tenemos 607 importadores, tenemos productores de semillas certificadas, más de 155 productores de semillas certificadas y más de 370 productores de semillas seleccionadas. Estos son datos que muestran que la industria y todo el andamiaje de semillas en el país ha tenido avances, ha tenido un desarrollo muy importante. En el tema de las puertas que se nos abren, pues ahí están las posibilidades totalmente abiertas en el tema, por ejemplo, de más de 168 exportadores registrados en el ICA para diferentes tipos de semillas. Y en semilla certificada, esto es muy importante, yo creo que vale la pena que ustedes sepan, y un poco lo que mencionó el doctor Jorge Mario, nosotros en semilla certificada de arroz hemos pasado, digamos, de tener más de 11 millones de toneladas en el 2019 a más de 12 millones de toneladas solo en el primer semestre del 2020, a pesar de la pandemia y a pesar de todas las restricciones por el confinamiento obligatorio al que estaba sometido todo el país en su contexto. En maíz también, digamos que la certificación de semilla de maíz es muy alta, por encima de 5 millones de toneladas. Y lo mismo en el tema de papa, en sorgo, en soya, en frijol. Es decir, aquí hay un trabajo muy fuerte de parte yo siempre lo digo, de parte de los productores, de parte de las asociaciones y de los gremios,
y también pues obviamente el ICA pues ahí juega un papel muy importante en el tema de su normatividad y en el tema de controles con las brigadas que hacemos permanentemente en este año. A pesar de la pandemia también hemos atendido un poco esas brigadas de la mano del sector privado, pero esto para decirles que hay un marco normativo que en el ICA, que digamos que en Latinoamérica se le reconoce al ICA. Especialmente voy a hacer mención de 3 o 4 normas que nos permiten a nosotros tener un sistema cuarentenario y un sistema de manejo del material de siembra y de la seguridad fitosanitaria de estas semillas, que es importante. Uno, la resolución 3168 del 2015, que es la que reglamenta y controla la producción, importación y exportación de estas semillas producto del mejoramiento genético. La resolución 29299 de 2018, que establece el procedimiento para el trámite ante el ICA de solicitudes de un cultivar mejorado por técnicas de innovación en fitomejoramiento a través de biotecnología moderna. Y la resolución 12816 del 2019, que establece requisitos para el registro ante el ICA de viveros o huertos básicos, productores y comercializadores de semilla sexual y de material asexual, es decir, material vegetal de propagación de cítricos, en este caso, que es muy importante por el tema especialmente de HLB. Y quiero, digamos, hacer especial mención también de una resolución que se trabajó conjuntamente con Acosemillas, con los gremios, con la ANDI, por medio de la cual se establecen requisitos para la inscripción de cultivares en el Registro Nacional de Cultivares. Aquí yo creo que el ICA con la resolución 67516 de este año dio un paso muy grande para facilitar, digamos, el mejor aprovechamiento que debe tener el país en el tema de semillas, pero también para garantizar el estatus fitosanitario del país a través de los controles, sin que se generen unas restricciones encubiertas al comercio, que es lo que los empresarios están pidiendo. De manera que, pues, con esto, Arturo, yo quería significar digamos, el alcance o un poco la generalidad de esa pregunta que se nos hace en relación con los controles, las normas que tiene el ICA y también un poco mirando las posibilidades o las puertas que tenemos abiertas para ser buenos, digamos, unos jugadores importantes en el tema de comercio internacional o comercio exterior de semillas y de material de propagación. Muchas gracias, doctor Cárdenas. Hay, obviamente, al igual que con el doctor Thiago Savia, hay algunas interrogantes, pero las dejaremos para el final de las intervenciones que ustedes hagan. Vamos con el doctor Leonardo Ariza, gerente general de Acosemillas, a quien le habíamos formulado la pregunta que repito a continuación. ¿Qué resultados arroja la alianza público-privada que promueve Acosemillas para impulsar la producción de semillas de alta calidad y qué tan importante ha sido para el país contar con suficiente abastecimiento en medio de esta pandemia? Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes. Igualmente un saludo a mis amigos conferencistas que nos acompañan hoy, al doctor Jaime, al doctor Jorge Mario Díaz. Gracias, Arturo, por esta oportunidad de estar en el espacio del periódico Agricultura y Ganadería para este tema que es tan importante, pues cada vez más ya Colombia y el mundo se convence de la necesidad de trabajar en el sector agrícola, como creo que con la salud salud y agrícola fueron los sectores que dieron la cara en esta pandemia. Este gremio agrícola, este sector agrícola no paró y hoy tenemos pues, la posibilidad de decirle al país, a todos los que hoy están con nosotros a través de tu canal, pues realmente las cifras son muy alentadoras porque pues, ya vimos los resultados del PIB, más del 6,7% del PIB de Colombia fue apoyado por el sector agropecuario. Se produjeron más de 30 millones de toneladas el año pasado. Este año, dijéramos que el abastecimiento se ha mantenido. Y todo esto, Arturo, ¿por qué lo cuento? Porque es que al final las semillas es transversal a todo el sector agropecuario. No estoy hablando solo agrícola.
Acá producir alimentos es no solamente producir fruta, verdura, maíz, arroz, estamos produciendo los alimentos también para nuestras aves, los cerdos, la ganadería. Y todo esto en la pandemia creció. Yo pues, le doy ese parte satisfactorio al país y a todos los que nos escuchan porque pues la verdad es muy alentador ver que en medio de una crisis como esta, sectores como el maíz, la papa, las hortalizas, las forrajeras, ¿sí? Crecieron. Fueron muy pocos los productos que no se movieron, de pronto algunos perecederos que tenían ese problema precisamente de al ser altamente perecederos, que la gente no los demandó, pero sí tuvimos la producción y en semillas crecimos. Esto yo digo, realmente nos ayuda a pensar mucho más en nuestro sector. Lo decía el doctor Jorge Mario en su presentación, acá hay que fortalecer los diferentes intereses. Yo creo que hoy, doctor Jaime, estamos muy preocupados por la polarización que hay no solamente en el campo político, sino que se ha venido dando unos espacios de polarización también en el tema de las semillas. Arturo, hace días yo te comentaba lo que viene cursando en los proyectos de ley en el Congreso, diéramos como estigmatizando algunos desarrollos y modelos tecnológicos como es la producción o la utilización en Colombia de semillas genéticamente modificadas. Pues yo creo que en la presentación de nuestro director de Agrosavia es clarísimo. Colombia es un país biodiverso y en esa biodiversidad del mismo territorio tenemos diferentes capacidades, diferentes condiciones, diferentes modelos de desarrollo tecnológico. En Colombia uno puede pasar en un recorrido por una sola cuenca de nuestro país, de un valle y recorrer una montaña, vemos agricultura de subsistencia, de productores que manejan sus semillas criollas, nativas, que lo hacen para autoconsumo, para un trueque muy local y regional, pero también vemos en ese valle ese productor agroindustrial, pasando por esos pequeños, medianos productores de economía familiar, unos más metidos en esquemas comerciales y en canales de distribución y otros no tanto, pero yo creo que acá cabemos todos. Yo creo que el mensaje, Arturo, que yo quiero darle hoy a toda nuestra audiencia es que Colombia en esa biodiversidad y Colombia en esa riqueza debe valorar todo lo que se está haciendo. Desde esas pequeñas comunidades, ese trabajo que hace Agrosavia con la investigación, con grupos de semillas, con grupos de trabajo en comunidades indígenas y campesinas que están representados también en Acosemillas a través de Agrosavia y también lo que venimos haciendo con el ICA cada vez que revisamos y acompañamos una resolución como la de cultivares o la de viveros, siempre pensamos en eso, en que hay ahí unos pequeños, hay unos medianos y hay unos grandes productores. Yo creo que todos le han dado hoy la cara al país, han puesto el trabajo y el empeño para poder tener lo que hoy tenemos y es abastecimiento alimentario en Colombia. Bien lo decía el doctor Jaime en su presentación, el asunto de las semillas es de seguridad nacional. Y la FAO lo decía, la seguridad las semillas son para la seguridad alimentaria clave, porque son un asunto hoy de seguridad nacional. Entonces, tenemos que pensar en cómo seguir creciendo en las cifras que el doctor Jaime nos presentaba. En el 2019 cerramos con algo más de 40.000 toneladas de semillas certificadas en Colombia. En el 2020 hemos crecido alrededor de un 20%. En este año creo que vamos a cerrar con un 50.000 toneladas de semillas certificadas. Y lo que queremos es seguir trabajando. Le hemos pedido al ministerio, le hemos pedido no solo a agricultura, a comercio, a ciencia y tecnología. Hoy tenemos un trabajo con la SAC bien interesante en cómo ponemos peso a peso en esa alianza público-privada para seguir trabajando en investigación. Es supremamente importante equilibrar esa balanza de las semillas, de lo que importamos y de lo que exportamos. Hoy estamos un poco desbalanceados. El año pasado cerramos con alrededor de 1.000 toneladas
y alrededor de 5 millones de dólares exportados en semillas, y las importadas pues fueron más de 8.000 toneladas por más de 72 millones de dólares. Entonces yo creo que ahí hay un espacio, lo que vienen haciendo las universidades, centros de investigación y los gremios con sus CENIs, ¿sí? Es muy, muy clave, porque toda esa diplomacia sanitaria que a través del ICA, que con el Ministerio de Agricultura hemos venido logrando, pues se va a consolidar es en la medida que nos volvamos también unos productores en Colombia, no solamente de semillas, sino también de los diferentes cultivos, de los diferentes productos pecuarios que hoy le estamos ofreciendo al mundo. Entonces yo, creo que hoy es supremamente importante tener claridad que las semillas son importantes y que no podemos desperdiciar esos más de 20 años que tenemos ya de desarrollo y de crecimiento con la biotecnología en el país. Y yo le hago un llamado a todos, ojalá que estén acá algunos senadores y representantes acompañándonos en este conversatorio, porque el llamado es a que rescatemos todas esas posibilidades que nos da hoy la biotecnología. Hoy tenemos, por ejemplo, en Colombia aprobado el trabajo de edición de genomas, la resolución que hace ya 2 años el ICA aprobó para que empecemos a trabajar con unas nuevas tecnologías en mejoramiento vegetal, que lo que van a hacer es ayudarnos a que esa seguridad alimentaria y con una población cada vez mayor, pues que podamos abastecerla, no solamente en volumen, sino en calidad de esos alimentos que producimos. Hay varios ejemplos que hoy tenemos en el tema de edición de genes para poder aumentar la producción en cultivos con un uso más eficiente del recurso, del agua, de la misma tierra. Y tenemos que producir mucho más en menos. Mejorar los contenidos nutricionales de los alimentos es otro de los objetivos fundamentales no solamente de Colombia, del mundo. Hoy tenemos alimentos que ya nos aportan vitaminas, los ácidos grasos que necesita el cuerpo, que ayudamos a que ese desperdicio que se da tan fuerte en el mundo. Sí, en Colombia desperdiciamos alrededor de 35 millones de toneladas en alimentos, y eso es algo impresionante. O sea, nosotros tenemos que ver cómo también con la ciencia nos apoyamos a que no se pierdan en las cosechas, en la post cosecha y en el consumo nuestros alimentos. Entonces, hoy ya tenemos herramientas que nos ayudan a que los champiñones, las papas, los aguacates no se oxiden. Eso lo hacemos a través de la edición de genomas. Lechugas más resistentes a altas temperaturas, tomates que nos permiten crecer más rápido en diferentes climas. Bueno, hay una cantidad de posibilidades con resistencia a enfermedades, resistencia a hongos, a bacterias, como el caso de los cítricos. Entonces, ahí es el llamado es a que aprovechemos todas esas herramientas que hay hoy y cerrar esas brechas. Doctor Jorge Mario, usted lo decía, el pequeño productor también debe tener acceso a esos desarrollos tecnológicos para que sea mucho más productivo. Yo no estoy diciendo que nos volvamos todos empresarios en Colombia. Seguramente hay unos llamados de comunidades indígenas, campesinas, a hacer un buen autosostenimiento de sus comunidades. Eso también es importante, pero respetando toda esa normatividad que el ICA, dijéramos, nos ha venido acompañando a que sea acorde a esas condiciones y a esas culturas de cada comunidad. Hoy la semilla certificada en Colombia, afortunadamente, eh, se produce muchísima en el país. Esa semilla certificada, por ejemplo, en arroz, doctor Jaime, el, en 95%, si no el 100% del arroz que consumimos en Colombia es semilla producida en Colombia, ¿sí? Pero también tenemos la necesidad en maíz. Si usted en las reuniones que hemos estado con el ministro nos dice, hombre, ayúdenme a sustituir esas importaciones de maíz de las cuales consumimos 7 millones de toneladas y ni siquiera llegamos a producir todos en el país, pues hombre, hagámoslo con semillas que podamos traer también, que tienen ese valor agregado de resistencia, de resistencia a insectos, de tolerancia a herbicidas, y que nos han ayudado también con el medio ambiente, porque nos ayudan a reducir aplicaciones
de agroquímicos, menos aplicaciones de agua, menos contaminación. O sea, todo hay que ubicarlo dentro del contexto que se debe manejar. La semilla, Arturo me lo ha oído más de una vez, el 40% del éxito de la rentabilidad de un cultivo se da en la semilla. El rendimiento de un cultivo con una semilla de muy buena calidad ya está garantizado en un 40%. Pero eso lógicamente de la mano con buenas prácticas agrícolas. Entonces yo creo que es claro que una buena semilla, un buen trabajo coordinado de la institucionalidad pública, privada, con nuestras compañías que vienen haciendo con mucho esfuerzo ese desarrollo de investigación, va a lograr lo que estamos logrando, doctor Jaime, en Colombia, y es posicionar también en el mercado no solamente nacional, garantizándole ese autoabastecimiento alimentario al país, sino también teniendo esas oportunidades de llevar al mercado internacional productos de altísima calidad, que estoy seguro lo tenemos que hacer es con semillas de muy buena calidad. Yo creo que ese es un poco para matizar, Arturo, la pregunta que me hacías y cómo está relacionada toda esta producción de semillas con el manejo en la pandemia y el abastecimiento del país. Muy bien, doctora Arisa. Entonces, ya terminada esta primera ronda, vamos a comenzar con algunas preguntas que nos han enviado las personas que nos están viendo y obviamente voy a hacerlas en el orden en que han llegado. Dice el señor Florentino Vivas Valencia, hablando de lo que expuso nuestro doctor Jorge Mario Díaz. Dice lo siguiente: interesante conocer el rol de Agrosavia como ente direccionador en el desarrollo del sector. Mi inquietud es conocer cómo se está o se va a articular la producción de semilla de frijol, rescatando los materiales biofortificados producidos por el CIAD. Esta es la pregunta que hace el señor Florentino Vivas Valencia. Florentino Vivas Valencia al doctor Jorge Mario Díaz Luengas. Pues interesante pregunta, Florentino, y sobre todo porque tiene una palabra implícita que es fundamental si efectivamente queremos lograr ese propósito de transformación del sector agropecuario desde la ciencia. Es la palabra coordinación. Hay diferentes organizaciones en el ámbito de la comunidad científica que estamos haciendo investigación, que estamos generando desarrollos tecnológicos que pretenden contribuir a la transformación positiva del campo. Y cuando hablo de transformación positiva me refiero al desarrollo de materiales, de bioproductos, de recomendaciones cuya adopción por parte de los productores genere sistemas productivos o que hacen un mejor uso de los recursos naturales o que disminuyen los costos en su estructura de producción o que tienen atributos adicionales hoy deseados por un conjunto de consumidores cada vez más exigentes y efectivamente ese propósito de transformación no se logra si no hay una debida articulación entre todos los que tenemos responsabilidades, en particular desde la ciencia. Y el ejemplo que pones de los frijoles biofortificados, pues lo estamos trabajando con el CIAD. CIAD tiene además pues el banco de germoplasma de frijol más grande del mundo. Él tiene esa responsabilidad global de almacenar y de custodiar toda la variabilidad genética en materia de frijol y pues del mundo, y ahí pues están todas las oportunidades de encontrar atributos necesarios para mejorar la calidad de esta especie, calidad que puede ser, en este caso, el ejemplo que pones tú, un frijol que contribuya a la nutrición, frijoles biofortificados porque aportan en particular a la dieta de los niños microelementos que son fundamentales
para su desarrollo intelectual en edades tempranas del desarrollo de los niños, y nosotros estamos trabajando conjuntamente con el CIAD en la evaluación de esos materiales, evaluación en condiciones, por ejemplo, en condiciones de trópico de Caribe seco, que también tiene el propósito no solamente de generar este atributo de biofortificación, sino también de utilizarse en condiciones extremas de clima, en este caso particular de periodos prolongados de sequía, que es otra de las obligaciones que tenemos de generar materiales que sean mucho más adaptados a las condiciones de cambio climático que lamentablemente están aquí para quedarse, que significan periodos torrenciales de lluvias, periodos más prolongados de sequías. Seguramente esos cambios en temperaturas y esos cambios en los regímenes de lluvias también van a generar mayores riesgos de presencia de enfermedades y de plagas, y de ahí la importancia de esta alianza. Es una alianza que pretende evaluar todo ese material, toda esa riqueza genética que tiene el CIAD en sus materiales, para que nosotros también ayudemos a la evaluación del comportamiento y de la selección de esos materiales. Lo tenemos en nuestro plan de semillas. De hecho, esos frijoles biofortificados hacen parte de nuestra oferta y de nuestros programas de vinculación. Agrosavia, cuando habla de vinculación, habla del proceso a través del cual coge este conocimiento, estos resultados de investigación, y los transfiere al sector productivo, acompaña al sector productivo para que efectivamente ese proceso de adopción se dé. Es un claro ejemplo de muchas cosas, de la necesidad de trabajo articulado, dos, de la necesidad, como lo decía Leonardo, de explorar y explotar al máximo la riqueza genética que tenemos en toda la biodiversidad de nuestro territorio, más la biodiversidad que organizaciones como el CIAD, hoy la alianza CIAD Biodiversity, tienen en sus bancos de germoplasma, que se complementan también con los que nosotros tenemos. Agrosavia es hoy el custodio de los bancos de germoplasma que tienen funciones de fortalecimiento a la agricultura y al sector agroalimentario. Somos custodios de alrededor de unas 36.000 accesiones de especies vegetales. Igualmente somos custodios de los bancos de germoplasma animal, y tal vez uno de los más interesantes y de mayor potencial, los bancos de germoplasma de microorganismos, que a veces son muy descuidados. Cuando uno habla de bancos de germoplasma, habla de las semillas in vitro, o bancos de germoplasma mantenidos in situ a través del establecimiento en el terreno de estas especies, pero a través del aprovechamiento de la biodiversidad que está presente en los microorganismos, hay un enorme potencial para hacerle frente a estos desafíos, por ejemplo, del cambio climático, para la restauración de ecosistemas degradados, la utilización de bacterias, de hongos como bioremediadores de los suelos, como biofertilizantes, o para facilitar procesos fisiológicos en el ganado, etc. Hay un gran potencial. Entonces, para responder a tu pregunta, Florentino, estamos trabajando con ellos, estamos haciendo la evaluación de esos materiales en condiciones extremas y hacen parte de nuestros procesos de vinculación, y en este caso en particular hace parte de las ofertas que estamos incluyendo en el Plan Nacional de Semillas, los frijoles biofortificados. Gracias. Bueno, doctor Germario, aquí dice el señor José Manuel Lacutir Daza: buenas tardes a todos. Doctor Jorge Mario, quisiera saber cómo va el proceso con el ICA para la certificación de los estudios elaborados en Caribia, zona bananera, con relación al cultivo de marañón en la costa atlántica, donde se proyecta sembrar más o menos 10.000 hectáreas en los próximos 4 años, apoyados en un jardín clonal con sus plantas madres. José Manuel, me estás hablando del Marañón. Sí, estamos avanzando con el ICA en la evaluación de esos materiales. Ustedes saben que el trabajo del ICA, y pues Jaime aquí podrá
podrá testificar eso, es tal vez el trabajo más necesario, pero seguramente más ingrato, que es el de decirnos cuáles son las normas a través de las cuales podemos y debemos hacer las cosas. Uno quisiera poder ya esos materiales empezar a distribuirlos por toda la geografía nacional. Nuestros materiales de Marañón están ya validados para condiciones específicas, en particular para la Orinoquía colombiana. Tenemos 3 materiales con muy buenos resultados, pero para poder extender el uso de esos materiales a otras regiones tenemos que pasar por las denominadas PEAs, pruebas de evaluación agronómica, que no tienen otro propósito que darnos la garantía como sociedad de que esos materiales efectivamente van a tener un buen comportamiento, y para este caso de plantas, pues de plantaciones de ciclo largo, esas pruebas pues efectivamente toman más tiempo. Estamos ya realizando esas pruebas de evaluación agronómica para los materiales. Esperamos tener ya el cumplimiento de ese requisito para obtener el aval muy rápidamente y empezar el proceso de escalamiento de la producción. Ya tenemos, como tú mencionas, José Manuel, esos huertos madres en nuestros centros para poder crecer en la capacidad, que es uno de los desafíos que tenemos, y es a veces tenemos muy buenos materiales, pero la capacidad de aumentar la disponibilidad de esos materiales es muy limitada. De ahí la necesidad también de articularnos, y pues el doctor Leonardo lo sabe claramente porque es un trabajo que hemos hecho conjuntamente y en el que seguiremos fortaleciendo nuestra relación en el sector privado, que sabe de multiplicación, que sabe de masificación, que sabe de escalamiento, para que hoy el conocimiento de nuestros científicos, que se puede traducir en una semilla, en un material, en una variedad, en un bioproducto, pues a través de las capacidades del sector empresarial se pueda masificar y multiplicar de manera muy rápida para que esté disponible. Entonces, esa es la parte en la que estamos. Tenemos esos huertos, como tú señalas, en algunos de nuestros centros, y estamos aumentando la capacidad para tenerlos disponibles. Hace parte hoy de un plan de mínimos que denominamos en la corporación, de cómo tener esos materiales disponibles para que cuando los productores, el sector productivo se acerque y nos diga: ese material me está funcionando, quiero disponer de él, pues ponerlo al servicio de ellos a través de las diferentes organizaciones que están pues en el sector agropecuario para ese propósito. Muchas gracias, doctor Jorge Mario. El señor Corpus Vega dice: saludos desde Lima, Perú. ¿Pueden explicarnos si realizan producción de semillas para la producción agroecológica? No sé quién desee. Seguro Leonardo debe tener buena información de producción agroecológica, Leonardo. A ver, la producción agroecológica, estaríamos como en el tema de las semillas que hoy están llamando semillas orgánicas, de producción orgánica. En Colombia no tenemos todavía esa categoría, no existe esa categoría dentro de nuestro sistema de semillas, pero creo que, doctor Jaime, es un tema bien interesante que viene creciendo en el mundo, ¿sí? Agrosavia, creo, el doctor Oremario tienen con sus grupos de semillas, con las comunidades ancestrales, que tienen semillas ancestrales y todo esto. Allí están haciendo algo de desarrollos en producción agroecológica, pero no es una categoría. De hecho, hemos venido revisando desde Acosemillas y en conversaciones con la dirección de semillas del ICA, también con Agrosavia, la necesidad de trabajar en una, no llamemos norma, pero sí como en unos procesos que nos ayuden a organizar toda esta producción de semilla, que tiene esos fines, y que lo que más nos interesa es el estatus sanitario, o sea, que no tengamos problemas de problemas sanitarios, sino que se haga con toda la calidad y que nos cuidemos en los riesgos, pero creo que es algo que viene creciendo y que vale la pena, doctor Jaime,
que revisemos con lo que viene adelantando Agrosavia y con las experiencias que Aconsemillas conoce para que podamos presentar una propuesta a consideración de todas las comunidades. Yo podría, Arturo, Sí, señor. si me permite, podría tal vez, si estuvieran de acuerdo mis colegas, digamos, ampliar un poco el tema en el siguiente sentido. El ICA tiene específicamente un indicador en el marco del Plan Nacional de Semillas, de acuerdo, digamos, a un objetivo que tiene el gobierno de Colombia, y es la terminación del conflicto. Y digamos, ahí hay un plan que es para conservación, multiplicación, uso e intercambio de semillas del agricultor. Ese punto tal vez un poco lo podríamos conectar con lo que menciona Leonardo, que ya lo explicó muy bien el doctor Jorge Mario, que es como el plan nacional, y en esto digamos que hay unas especies escogidas o especies priorizadas para iniciar, digamos, ese plan de semilla, que ya Jorge Mario también lo mencionó. Y lo que hemos logrado es un avance importante en el 2019 en esa ajuste de metodologías para la construcción del modelo de producción de esas semillas. Y también hay un documento elaborado que es del Sistema Nacional de Semillas, que aporte a la consolidación de esos sistemas locales de producción, un poco en digamos, en esa dirección agroecológica. Y si ustedes, yo quisiera hacer aquí como un poco un comentario que puede sonar hasta algo ácido, pero realmente sí, el país todavía está en deuda porque hay un alto número de productores todavía en Colombia que no disponen, digamos, de semilla de buena calidad, entendiéndose por buena calidad, un poco, digamos, en esa dirección, entendiéndose qué es semilla de buena calidad, y es la que ha sido producida técnicamente de acuerdo con un sistema de reproducción y que cumple con parámetros mínimos, no solamente en el tema de calidad genética, sino de calidad fitosanitaria, física y fisiológica. ¿Y por qué esos productores en el país todavía no tienen acceso a este tipo de semillas de calidad? Pues en gran medida pues hay un tema de costos, también hay un tema de acompañamiento, de extensión, de trabajo de transferencia, pero fundamentalmente también hay que mejorar mucho todavía los sistemas de comunicación y los sistemas de distribución para llegar a esas comunidades y para llegar a esos productores. Yo quería hacer este comentario aprovechando la pregunta del señor Vega, pues a quien le agradezco también que haya hecho la pregunta, pero creo que vale la pena, digamos, enrutarlo también en esa misma dirección de lo que estaba comentando ahora Leonardo, ¿no? Perfecto, doctor Cárdenas, muchas gracias. Bueno, antes de continuar con la siguiente pregunta, voy a leer aquí un comentario que nos hacen llegar que dice: muchas gracias, doctor Jorge Mario, por la respuesta con respecto al Marañón. Seguimos esperando con las tierras listas, dice don José Manuel Langote. Y don Florentino dice: al respecto, tengo un proyecto para la producción artesanal de semilla de frijol. Necesito presentarlo a las organizaciones. Por favor, me colaboran. No sé qué le puede decir el doctor Jorge Mario. Florentino, la convocatoria para este plan, para la ejecución de este plan de semillas de esta vigencia 2020-2021, cerramos, creo que fue el fin de semana pasado, la evaluación de esas cerca de 150 organizaciones que se registraron. De todas formas, no quiere decir que no tengamos la posibilidad, gracias a una cobertura bastante importante que la corporación tiene en todo el territorio. Tenemos 13 centros de investigación en los diferentes, digamos, sistemas productivos del país, más 10 sedes adicionales, es decir, 23 locaciones de Agrosavia en todo el territorio. De pronto alguna de ellas está cerca de tu lugar de operación. Podemos después, digamos, como dicen por el interno, ponernos en contacto para ver de qué forma podemos ayudar a esa iniciativa, bien sea en el marco del plan o en el marco de algunas otras iniciativas que estemos desarrollando en la zona. Con mucho gusto, claro que sí. Muy bien, doctor Jorge Mario. Bueno, Arturo. Hay una pregunta. ¿Sí quiere decir algo, doctor Cárdenas? Sí, Arturo, yo tal vez quería un poco para acompañar la respuesta al señor José Manuel en relación con el tema de Marañón.
que de acuerdo con la última norma del ICA, tal vez, doctor Jorge Mario, que es una norma que nos da esa flexibilidad, que es la 67516, Marañón ya vamos a manejarlo por fuera de la prueba de evaluación agronómica. Entonces se registra una ficha técnica, se hace un seguimiento por registro y esto facilitaría un poco el proceso de la mano con Agrosavia, lo podríamos manejar de esta manera, que creo que es una buena noticia para el señor José Manuel. Perfecto. Doctor Ariza, dentro de nuestra presentación dijimos que íbamos a hablar de una ley que iba en contra de la producción de semillas genéticas. ¿Cuál es esa ley? ¿Cuál es el impacto que tiene esa ley para la producción de semillas mejoradas? Arturo, este es un proyecto de ley que está haciendo curso y ya estuvo en primer debate en comisión primera, en la constitucional en Cámara, y lo que quiere es limitar el uso de las semillas transgénicas en Colombia, de semillas genéticamente modificadas. Pues esto, yo la verdad soy, primero yo creo en las semillas, en la biotecnología y soy defensor de estas tecnologías. Los transgénicos es una de las tantas tecnologías que tiene hoy la ingeniería genética, la biotecnología, para hacer mejoramiento en plantas. Entonces, creo que limitar el uso o restringir el uso de este tipo de semillas en Colombia sería un gravísimo error, que pues también tengo la tranquilidad que hace 2 años la Corte Constitucional pues falló a favor del decreto 4525 que nos dio la entrada a los organismos vivos modificados en Colombia y que ha permitido el desarrollo, Arturo, de buena parte de la competitividad agrícola del país. Yo quiero solamente, si ustedes me lo permiten, darles unas cifras de lo que ha representado en Colombia el uso de ese tipo de semillas. En Colombia, en algodón y maíz genéticamente modificado, pues redujeron en el 5% en algodón y 22% en maíz el uso de herbicidas. Eso es supremamente importante porque pues el uso de herbicidas y la utilización de herbicidas ocasiona daños y contaminación ambiental. Eso se redujo con el uso de este tipo de semillas. La reducción de aplicaciones en el uso de combustibles también es importantísima. Más de 8,5 millones de kilos de dióxido de carbono no han sido emitidos a la atmósfera. Eso equivaldría más o menos a sacar 5.400 carros de circulación al año. O sea, hay otra cantidad de ventajas que muchos no lo saben. Ahí llevamos más de 30 años consumiendo productos de cultivos OGM sin ningún problema para la población. Tenemos la evidencia, o sea, hay evidencia científica, seguimiento, trazabilidad y no hay problema, o sea, son inocuos a las personas. Hay mucha desinformación, Arturo, hay muchísima desinformación. Nosotros creemos que es necesario que hagamos unos talleres, hacer un trabajo de la mano con las unidades legislativas, con las comunidades. Creo que nos ha faltado mucha comunicación. Creo que en esto la desinformación es fatal y pues tenemos que llegarle a los que toman las decisiones para que tengan la evidencia, para que tengan, diéramos, los fundamentos reales y que no legislemos sobre falacias. Yo creo que acá hay que trabajar de la mano con el gobierno, con los investigadores, con las comunidades. Es muy importante que las comunidades sepan la realidad y tumbemos esos mitos y leyendas que hay alrededor de los organismos genéticamente modificados, como es el caso de lo que hoy está aprobado en Colombia. En Colombia tenemos maíz, algodón, soya y flores, es lo que está aprobado en organismos genéticamente modificados, después de pasar una rigurosa inspección, evaluación, pruebas regionales, todo lo que hablaba ahora el doctor Jorge Mario, se le hace y con más rigurosidad
a los organismos genéticamente modificados, que no los vigila solo el ICA, sino que ahí está también el Ministerio de Salud, Agricultura, está el INVIMA, hay un comité de evaluación de riesgos para este tipo de semillas. O sea que yo quiero darle la tranquilidad al país de que lo que estamos haciendo, lo que hemos venido haciendo de la mano con las compañías que hoy traen, que producen semillas OGM y con las evaluaciones que Colombia realiza, hay muchísima tranquilidad en la inocuidad y la calidad de este tipo de semillas para mejorar la productividad en Colombia. Doctor Ariza, pero en ese sentido llega una pregunta de Cali que dice, ¿es verdad que existe una ley o un proyecto de ley más bien que quiere prohibir las semillas transgénicas? Y si Sí, eso señor. llegara a ser así, si eso llegara a ser así, entonces, ¿cuál sería el impacto de ese proyecto de ley en el país? Pues es un poco en lo que estábamos hablando, si es el proyecto de acto legislativo 08 de este año en Cámara y cursó ya su primer debate. Mm, lo que nosotros esperamos y en eso pues nos hemos estado lógicamente preocupados porque sería tirar al traste con 20 años de investigación, de trabajo, de desarrollo en el país que nos ha permitido, como les digo, ser mucho más competitivos, que nos da la tranquilidad de brindar la seguridad alimentaria a través de la productividad de estos cultivos que tienen unos rendimientos superiores a los convencionales. Yo quiero comentarles que tenemos fincas hoy en Colombia que producen maíz con maíz OGM que llegan a producciones de más de 10 toneladas por hectárea, frente al promedio nacional que puede estar en 4 toneladas. O sea, veamos esa ventaja en la competitividad y también en el sostenimiento ambiental de este tipo de cultivos. Yo creo que no hay que temerle a lo nuevo, hay que defender lo que se viene haciendo con fundamento científico, con un trabajo juicioso de las compañías que vienen haciendo esta investigación. De hecho, no son solo multinacionales. Acá en Colombia tenemos centros de investigación que vienen haciendo trabajo también con tecnología genéticamente modificada. Están los productores de caña, los mismos cafeteros, los de palma. O sea, hoy es una tecnología como es la edición de genomas, el CRISPR-Cas9, todo esto son tecnologías y posibilidades que tienen los agricultores para poder ser mucho más rentables y productivos. Además, quiero rescatar también que Colombia tiene en su constitución, defiende la libertad del productor de elegir cuál es la tecnología, qué semillas sembrar. Yo creo que eso es el llamado que hacía al comienzo de mi presentación en la primera parte, Arturo, y es que podamos convivir e intercambiar saberes y por el contrario, cerrar brechas y brindarle el apoyo al pequeño, al mediano productor con esas herramientas que la tecnología hoy nos brinda. Colombia no puede quedarse atrás en el desarrollo que se viene dando en el mundo. El mundo hoy está exigiendo ser mucho más competitivos, producir en menos con todo el cambio climático, con los riesgos que hay, pues tenemos que tener las herramientas biotecnológicas a la mano. Doctor Ariza, entonces, para resumir en 2 puntos, la primera, sí existe un proyecto de ley que tiende a prohibir la producción de semillas genéticamente modificadas. Segundo, Acosemillas no está de acuerdo con ese proyecto de ley. Perfecto, sí No, señor, le resumo, entonces sí hay un por, proyecto de ley que ya está cursando y estamos nosotros en contra de ese proyecto de ley. Vamos a reunirnos y ya estamos con la SAC, con los diferentes, inclusive gremios de la producción. El Ministerio de Agricultura también ya tiene la posición clara, la defensa de lo que es la biotecnología, y en eso creo que el país no puede perder y retrasarse en lo que es la productividad agropecuaria en Colombia. doctor, para complementar la pregunta que nos habían enviado y teniendo ya con claridad lo que usted acaba de decir, la pregunta se complementa con lo siguiente.
de ser aprobado un proyecto como ese, se compromete la seguridad alimentaria y la eficiencia del agricultor colombiano? Arturo, sí, efectivamente, el compromiso de llegar a salir adelante un proyecto de esto que yo estoy seguro, eso tiene mucho debate y además al final el gobierno y la Corte Constitucional tienen que avalar y estoy seguro que en esto el país no se va a equivocar. Sería muy grave para el país, tendríamos retrocesos en la producción, no llega, tendríamos que importar muchísimo más de lo que hoy importamos. Hoy hablábamos de que consumimos más de 30 millones de toneladas de alimento y mucho de eso lo estamos importando. Si nosotros no producimos con semillas mejoradas, si no aprovechamos los híbridos genéticamente modificados, si nosotros desechamos la biotecnología, va a ser muy grave para el país. Creo que eso es algo que no va a pasar. Estoy seguro que va a haber conciencia y va a haber seguridad en el análisis del Congreso y del gobierno y de la Corte, pero esperemos que eso no sea así, ¿no? Que no llegue a esas instancias. La verdad, sí, ojalá no sea así, porque inclusive hay un ejemplo muy importante que quería consultarle al doctor Jorge Mario y que el periódico Agricultura y Ganadería en estos días publicó, y es esa aprobación que le dio Colombia y Estados Unidos a la semilla de arroz, y una semilla mejorada que está contra el tizón, y está ahí Agrosavia, y está la fundación del el señor Bill y Melana Gates. Entonces, Melinda, ¿qué la opina? fundación de Bill y Melinda Gates. ¿Qué opina, doctor Sí, Jorge Mario? efectivamente, en línea con lo que dice Leonardo, eh, pues la biotecnología al servicio del sector agroalimentario es algo que debemos promover. No lo digo yo, nos lo dijo una misión de sabios que el gobierno puso al servicio de toda la sociedad, reunió un número muy importante de personas reconocidas por su conocimiento en muchas áreas del conocimiento, en muchas disciplinas, y el año pasado le entregaron o nos entregaron al país un documento que es categórico en señalar la importancia de construir en Colombia una sociedad basada en el conocimiento, pero en particular en la bioeconomía, es decir, en la biotecnología, para ponerlo en términos muy concretos, al servicio del desarrollo de la economía. Y por ahí pasan ese tipo de desarrollos, poner esas disciplinas y áreas del conocimiento al servicio del fortalecimiento del sector agroalimentario es fundamental. Sin duda requiere, y también lo señaló Leonardo, pues una mayor y mejor divulgación, una mayor y mejor pedagogía para desmitificar muchos temas que se han venido tejiendo en torno a esto, pero las oportunidades son enormes. Y tú, Arturo, señalabas ahora una de ellas, porque hoy pues, la sociedad y los consumidores no están esperando únicamente los aumentos de productividad en la agricultura, sino están esperando que esa producción se haga con apego a principios ecológicos, a la agroecología que se mencionaba ahora, con apego a principios socioculturales de esos entornos donde se desarrolla esa producción, y ahí la biotecnología al servicio de esa producción agropecuaria es fundamental. Este caso del arroz que estás poniendo son desarrollos de edición génica, son metodologías de la frontera del conocimiento que mediante la manipulación de la cadena genética de esas especies uno puede silenciar algunos atributos que no son deseables en esas especies o optimizar la expresión de otros que son más deseables y que en muchos casos tiene efectos muy importantes en adaptación a condiciones extremas y sobre todo a estos efectos indeseables del cambio climático.
En el arroz, por ejemplo, estamos haciendo trabajos de edición génica para silenciar la necesidad que tiene el arroz de utilización de gran cantidad de recurso hídrico, que en condiciones como las actuales, pues el agua cada vez será más escasa y desarrollos biotecnológicos que permitan que especies como el arroz puedan desarrollarse de la misma manera o mejor en ausencia de agua, pues eso es sin duda un desarrollo que la sociedad necesita, en particular por los aumentos en la desertificación de buena parte del territorio, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Y esta que tú mencionas, que es hacerla más resistente a la presencia de enfermedades, pues igualmente va a disminuir las presiones que hay para la utilización de agroquímicos que también tienen efectos no solamente en los costos de producción, sino ponen en riesgo la salud de las personas que aplican esos agroquímicos, la salud eventualmente de las personas que consumen esos productos que estuvieron expuestos a esos agroquímicos, eventualmente pueden generar problemas de residualidad en los suelos, contaminación en fuentes de agua. Entonces ahí también hay un enorme potencial del servicio que presta la biotecnología para hacer un mejor uso de los recursos naturales, que es una demanda permanente y creciente de la sociedad a la agricultura. La agricultura, hay que decirlo, reconocerlo humildemente, hemos estado en el origen de buena parte de los problemas globales que hoy enfrenta el mundo, de desertificación, contaminación de fuentes de agua, pérdida de biodiversidad, producción de gases de efecto invernadero. Gracias a estos desarrollos biotecnológicos, la agricultura puede ser hoy la solución a esos mismos problemas. Aprender a hacer agricultura que pueda utilizar de forma más eficiente, más amigable esos recursos naturales escasos. Desarrollos de biotecnología para que efectivamente esos productos que vienen del campo tengan el efecto que también mencionábamos antes con la pregunta de Florentino, efectos nutricionales que hoy la comunidad está esperando. Sí, yo quiero cantidad en mi plato, pero además nutritivos, inocuos, amigables con el medio ambiente. Y ahí pues todos estos servicios y todas estas tecnologías de punta en materia biotecnológica están para ayudar a que la agricultura efectivamente sea el vehículo de generación de una actividad en el campo mucho más amigable y más sostenible. Perfecto, doctor Jorge Mario. Sí, porque en torno a este tema se dijo que el Instituto Colombiano Agropecuario ICA y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, USDA, aprobaron esa semilla de un arroz mejorado genéticamente en contra del tizón. ¿Cierto, doctor Cárdenas? Entonces, la pregunta sería, ¿el ICA está en la total capacidad de brindar una excelente regulación respecto a estos productos? Arturo, yo solamente voy a mencionar algo un poco tomando las palabras del doctor Jorge Mario al inicio. El trabajo del ICA es muchas veces desagradecido, pero toca hacerlo. Y es claro que quien quiera utilizar en este país la biotecnología debe acogerse a una normatividad. Esa normatividad inclusive ha sido modelo en Latinoamérica, la normatividad que ha logrado, las regulaciones que ha logrado desarrollar el ICA. En este momento, solo por poner un ejemplo, la resolución 72-221 de este año tiene un muy exigente plan de bioseguridad y seguimiento de siembras comerciales de cultivos con biotecnología o modificados genéticamente, no solamente con resistencia a plagas, sino con tolerancia, por ejemplo, a herbicidas, porque sí, hay que hacer uso y hay que, digamos, el país tiene que estar a tono con, digamos, con esos desarrollos, pero también tiene que ser juicioso, tiene que ser responsable y tiene que tener un marco regulatorio en el que todos estemos, digamos, socialmente respondiéndole a, digamos, a la sociedad como un todo, de que ese acceso a desarrollos de biotecnológicos es totalmente segura y está dentro de los parámetros que debe ser. Entonces, la respuesta es, ahí trabajamos muy fuerte desde el ICA, desde el sector público, y seguramente, a pesar de todos los cuestionamientos,
pues el objetivo no se pierde y el foco no se pierde, y es que sí tengamos esas posibilidades, pero que lo hagamos de manera seria y responsable. Acosemillas lo sabe, los productores lo saben, los industriales, las empresas transnacionales lo saben, y nos hemos muchas veces tenido que enfrentar a las empresas para que se cumpla la regulación que está vigente en el tema de organismos vivos modificados genéticamente. Perfecto, doctor Cárdenas. Bueno, yo pienso que esta pregunta de pronto es para el doctor Jorge Mario o el doctor Cárdenas. Dice así: doña Graciela Chávez dice: buenas tardes, qué interesante tema para un país biodiverso como el nuestro. Mi inquietud frente a los OCM: ¿existe algún tipo de medición de la degradación de la biodiversidad frente al uso cada vez más común de los OCM, por ejemplo, en maíz? Graciela, es parte del trabajo de pedagogía que hay que hacer, es parte de el trabajo de aplicación de la norma que Jaime mencionaba, que hoy existe y que también Leonardo lo mencionaba. Hay unos protocolos muy rigurosos para la utilización de semilla transgénica en el país, de estas 4 grupos de especies que hoy tienen autorización para la utilización de semilla transgénica. Hay unos protocolos muy rigurosos para mitigar eventuales riesgos que pueda existir con estos materiales. Está el conocimiento al servicio de esas prácticas para mitigar esos riesgos, pero la verdad es que evidencia contundente, científica, de esos efectos adversos que tiene la utilización de la transgénesis en la salud de las personas, en los entornos donde se producen, no hay. Y lo que sí hay es evidencia de cómo esos riesgos eventualmente se pueden mitigar con los protocolos que hoy están al servicio de la utilización de ese tipo de materiales. Yo creo que aquí el llamado es insisto, a facilitar la utilización de conocimiento de punta, no únicamente transgénesis, otras tecnologías biotecnológicas como la que mencionábamos anteriormente, de la edición génica, que en estricto sentido es la manipulación de los genes sin necesidad de que haya una transgénesis, es decir, una utilización de información genética de otros géneros que se incorporen a otras especies, porque ahí hay un instrumento tecnológico muy poderoso para poder hacer un efectivo aprovechamiento de esa biodiversidad. Es que yo creo, Graciela, que tú mencionas un punto muy importante. Nosotros nos vanagloriamos de ser uno de los países más biodiversos del planeta. Dependiendo del indicador que utilicemos, estamos en el número 1, en el número 2, en el número 3, o sea, somos top en materia de biodiversidad. Y yo no sé eso para qué nos ha servido, salvo para mencionarlo cuando tenemos presentaciones, pero que efectivamente los colombianos hoy podamos decir que eso ha tenido una traducción concreta en el mejoramiento de la calidad de vida, en tener una dieta más diversa, eso no está ocurriendo. Y tenemos que poner al servicio del aprovechamiento de esa biodiversidad todos estos instrumentos biotecnológicos, conocerlas, aprovecharlas. Ahí hay una cantidad inmensa de oportunidades, no solamente para la alimentación, pero también para la salud, para la cosmética, para otra serie de ciencias que pueden aprovecharse de esa biodiversidad. Para ilustrar también, como traía Leonardo, cifras, se estima, dependiendo de los estudios, pero se estima que en el mundo, en el planeta, debe haber alrededor de unas 250, 300 mil especies vegetales que pueden tener un uso importante en alimentación. Alguna de sus estructuras nos puede servir para alimentar a las personas. 250 mil especies. Y se pueden contar con los dedos de la mano las especies que efectivamente están alimentando al 80% de la población. Y eso para un país como el nuestro, con esa gran diversidad, pues obviamente hay un mensaje muy poderoso
¿por qué no poner ese conocimiento al servicio del aprovechamiento de esa biodiversidad? Hacer esos trabajos de bioprospección para conocer en especies de importancia para nosotros. Hoy pues estamos hablando, por ejemplo, del cacao, que es uno de las cadenas más de mayor importancia, pues tenemos zonas de origen del país. Ya hicimos una experiencia muy valiosa de bioprospección para ir a identificar características específicas que no conocíamos de esas especies nativas criollas de cacao que nos pueden servir para mitigar, por ejemplo, los riesgos que estamos teniendo hoy con la acumulación de metales pesados en las semillas de cacao y en las pastillas de chocolate, el cadmio en particular. Y eso se puede hacer mediante ese trabajo biotecnológico. Seguramente utilizar esa característica genética de algunos materiales que hoy desconocemos porque no hemos puesto al servicio de ese potencial los instrumentos biotecnológicos para utilizarlos en materiales que puedan tener la productividad, el rendimiento y mitigar el riesgo enorme que tenemos de que mañana se cierren las puertas al cacao colombiano en Europa porque tiene todavía contenidos de cadmio importantes. Entonces, yo creo que el mensaje es ese, el mensaje es el conocimiento al servicio de la humanidad. Sí, si hay riesgos, pues también el conocimiento al servicio de la mitigación de esos riesgos, de la construcción de esos protocolos que nos van a garantizar mitigarlos, conocerlos y poner al servicio también los mecanismos de mitigación para evitar que se materialicen y tengan impacto en la biodiversidad, en la salud, que como lo digo, pues documentos científicos robustos que muestren la materialización de esos riesgos no hay. Gracias. Si me permites, Arturo, para complementarle a doña Graciela, realmente las semillas no es el problema. Y esas semillas OGM en maíz, por ejemplo, en Colombia, y no sé si voy a adelantarme al doctor Jaime, pero hay un estudio de la Universidad Nacional de Colombia con el ICA que por el contrario nos muestra un estudio de maíces criollos. Hoy hay más razas de maíces criollos, se identificaron más. O sea, esto que da una muestra clara de que no ha afectado esa biodiversidad en maíz. Yo creo que acá la afectación no es por las semillas, es por el manejo que se hace agrícola. Más se pierde en Colombia en la biodiversidad por el tema de la deforestación, el tema de la minería ilegal, el tema de los cultivos ilícitos. Yo creo que ahí sí estamos agravando el problema de la biodiversidad. Con la utilización de las semillas OGM, que como les digo es una de las tantas técnicas de mejoramiento vegetal que hay, porque hoy, como lo decía Jorge Mario, tenemos técnicas que no hacen transgénesis, que hacen es la edición de genomas, que no es transgénica, entonces allí vamos a tener otras ventajas, pero no hay que satanizar ni estigmatizar un desarrollo como es el de los organismos genéticamente modificados, que por el contrario, si uno se pone a hacer el balance juicioso y serio, le ha servido y le ha sido de beneficio para el país. Nosotros llevamos muchos años consumiendo maíz transgénico, ya sea en arepa, que no es, bueno, es más que todo en alimentos balanceados, en los pollos. Yo creo que saber quién ha dicho que nos hemos enfermado de eso. Entonces yo lo que creo que acá no le ataquemos a la semilla, acá a veces politizamos el tema de la semilla, entonces resultó que la semilla nativa y criolla es una semilla que es de grupos ambientalistas y de izquierdas y que la genéticamente modificada es de derechas. Yo creo que ese no es, eso ahí estamos mal. La semilla, la biotecnología, el desarrollo de la evolución genética es de toda la historia desde los 10.000 años que llevamos haciendo agricultura, ahí viene el desarrollo genético y viene la transgénesis. Nosotros somos organismos transgénicos, los humanos somos transgénicos. O sea, creo que acá no hay que tenerle miedo a la evolución, a los desarrollos de la técnica y de la ciencia. Por el contrario, beneficiarnos para aprovechar la biodiversidad que nos habla ahora. Sí, Arturo. Señor. No, quería solamente como para destransgenizar el conversatorio, sí, mencionar que, y voy a volver al punto, o sea, mencionar que en el caso, por ejemplo, como para doña Graciela, que me pareció muy, muy acertada en su pregunta, en el caso de maíz genéticamente modificado,
no se permiten siembras en áreas conocidas como resguardos. Eso es importante. Eso es importante que ella lo sepa y, digamos, tenerlo claro. Y adicionalmente hay un aislamiento de variedades criollas mínimo a 300 metros de distancia. Hay, como les decía yo ahora, toda una regulación en este tema. Pero para no seguir transgenizando el conversatorio, yo creo que hay que mencionar que, como lo dijo el doctor Jorge Mario, arroz, trigo, maíz, sorgo, frijol, responden por 60% del aporte calórico y tienen digamos, un atributo de alto contenido proteico, en donde nosotros debemos también generar un trabajo muy fuerte con nuestras comunidades, con nuestra sociedad, y un poco ampliar más esa base de utilización de esa biodiversidad a partir, digamos, de lo que tenemos nosotros como posibilidades. Tan son importantes las semillas, doctor Jorge Mario y doctor Leonardo y todos las personas que nos acompañan, que ahí cerquita del Polo Norte se pensó en guardar, en proteger, en mantener totalmente blindado de cualquier externalidad o de cualquier circunstancia que Dios no lo quiera, pues a las que se tenga que enfrentar la humanidad, un banco con más de 100.000 variedades digamos, de semillas. Allá está la semilla del CIAT, creo que está la semilla de Agrosavia, creo que está la semilla del CIP de Perú, hay semilla de todo el mundo, digamos ahora con lo que pasó en los Balcanes y las guerras tan dolorosas que hemos tenido de exterminios, inclusive en muchas regiones del país, lo que han hecho es recoger semillas y guardar esas semillas, porque ahí es donde está el futuro digamos, el sustento de la humanidad, como lo dije al inicio de este conversatorio, está en la semilla. De manera que aquí es donde todos nos tenemos que focalizar a defender ese patrimonio que tenemos, a fortalecerlo como sociedad y como país, y el sector va a ser fuerte y los sistemas van a ser resilientes si tenemos la base de las variables, digamos, de los atributos de la productividad están en el material de siembra y en la semilla, Arturo. Doctor Jaime, usted dice algo muy cierto y es tener claro cuál es el sistema productivo y la semilla que un productor en su condición, en su zona, en su clima, es la que él puede sembrar, su condición también de acceso a capital, de acceso a la misma tierra. Creo que ahí es donde, Arturo, debemos trabajar de la mano todos. O sea, acá podemos convivir, hacer intercambio, lo que hemos llamado siempre el intercambio de saberes, ¿sí? Que ese pequeño productor se beneficie también de la tecnología en la medida que él lo quiera. Hay muchos que quieren hacer una agricultura agroecológica sin tema monetario, que lo hagan. Bienvenidos, esas comunidades hay que apoyarlas también. Creo que ahí está la clave. El pequeñito, el de autosubsistencia lo haga, pero también ese agroempresarial que tiene esa responsabilidad enorme con esa seguridad alimentaria, no solo ya de Colombia, sino del mundo, pues que tenga esa posibilidad de utilizar la biotecnología, las herramientas que hoy tenemos para poder hacer desarrollo agropecuario en el país. Entonces, esa es el mensaje, yo creo, final, Arturo, desde Acosemillas, es que todos bienvenidos a seguir trabajando. Hoy tenemos una autoridad sanitaria y unos institutos como Agrosavia que están trabajando para eso, para que la norma sea una norma, o las normas protejan y defiendan los diferentes tipos, intereses de los agricultores en Colombia. Creo que a eso no hay que temerlo. O sea, podemos convivir, podemos trabajar juntos por el desarrollo agropecuario del país. Sí, precisamente sobre este tema, hoy se publicó en el periódico agriculturyganadería.com un informe que nos enviaron de la revista GM Crops and Food, donde dice que la tecnología de los cultivos transgénicos ha significado un aumento en la rentabilidad. Gracias a esto, los agricultores colombianos lograron aumentar sus ingresos en 301.7 millones de dólares durante los últimos 15 años. Si esto es lo que dicen los investigadores, pues muy respetable y hay que tenerse muy en cuenta. Bueno, yo creo que para redondear todo este tema, si alguno de ustedes tiene algo que comentar ya para despedirnos, la palabra es suya, doctor Jorge Mario. Gracias, Arturo. Bueno, para finalizar,
pues empiezo nuevamente por agradecerte a ti y a esta robusta plataforma de agricultura y ganadería. E igualmente me siento muy honrado de estar debatiendo y reflexionando sobre estos temas con Jaime y con Leonardo. Un saludo pues a toda la audiencia porque las preguntas realmente fueron muy retadoras. Mi mensaje sería, en línea con lo que hemos discutido aquí, que aquí hay espacio para todos. Yo creo que esas visiones que pretenden fragmentar las posiciones de los diferentes actores, descalificarlas porque tengan intereses distintos, han sido muy inconvenientes y pueden estarse reflejando en este tipo de discusiones, por ejemplo, en torno a las semillas. Y creo que le hacemos un flaco favor a nuestra sociedad y a la sostenibilidad de nuestros sistemas agroalimentarios si no promovemos todo lo contrario, promovemos una colaboración más estrecha, promovemos un diálogo más propositivo y más abierto, donde busquemos hacer confluir buena parte de esos diversos intereses que hoy existen. Nosotros estamos aprendiendo a hacerlo, muy humildemente lo estamos haciendo, tenemos mesas de trabajo donde básicamente hay un verdadero diálogo de saberes. El plan de semillas nos ha enseñado a escuchar, a dialogar, a aprender de las comunidades campesinas, de los pueblos indígenas, ese saber fundamental para la recuperación de esa biodiversidad que estas comunidades y estos pueblos tienen, un saber ancestral que debe hacer parte también de los esfuerzos que de un centro de investigación como Agrosavia pongamos al servicio del conocimiento para el desarrollo de la agricultura. Yo creo que aquí, a pesar de que los intereses pueden ser muy variados, muy diversos, hay espacio también para el diálogo y para el fortalecimiento de ese sistema nacional de semillas con sus diversos intereses, semilla para la conservación, semilla para la seguridad alimentaria, semillas para el mercadeo y la comercialización de diferentes sistemas productivos, posibilidades de fortalecer los bancos locales de semilla para mitigar los riesgos y hacer más resilientes los sistemas productivos. Creo que aquí la palabra es colaboración, la palabra es tener la humildad, la disposición a escuchar, porque de ese diálogo, y vuelvo y lo repito, nosotros lo hemos vivido, estamos aprendiendo en estas conversaciones permanentes que tenemos con organizaciones campesinas, organizaciones de agricultura campesina, comunitaria, familiar, y a través de la mesa de trabajo que tenemos con los pueblos indígenas, hemos fortalecido nuestro Plan Nacional de Semillas y hoy podemos decir con mucho orgullo que de ese aprendizaje que hemos adquirido, estamos fortaleciendo, por ejemplo, la construcción de bancos de semillas en resguardos indígenas, estamos recibiendo ese saber ancestral que para un centro de investigación es fundamental. El diálogo y el intercambio bidireccional de conocimiento es fundamental si efectivamente queremos aprovechar esa enorme biodiversidad al servicio del fortalecimiento del sistema agroalimentario en el país. Ese es mi mensaje de cierre y nuevamente muchas gracias, Arturo, por este espacio. No, doctor, a usted, doctor Cárdenas. Muchas gracias, Arturo. Agradecer nuevamente a Agricultura y Ganadería por la invitación. Un placer haber podido compartir con el doctor Jorge Mario, una persona a quien aprecio mucho y le aprendo todos los días. Agrosavia es un referente para el ICA, es un gran aliado y además nos está permanentemente brindando su conocimiento y su experiencia. También al doctor Leonardo, agradecerle por el espacio y la oportunidad que nos dan, a los colegas del ICA que trabajan en el área de semillas, de manera muy especial al doctor Alberto Rosero, que es una persona que toda su vida la ha entregado al tema de las semillas. Ahí me ponen por el chat los colegas de semillas que me veo borroso. Esperemos que sea solo el video, pero no el mensaje, que el mensaje sea claro. Entonces, eso es lo más importante. Y tal vez el mensaje de cierre de parte de nosotros y de parte del ICA es que, como lo dijo Jorge Mario, hay espacio para todos. Estamos a menos de 30 años de ser 9.000 millones de almas en este planeta que van a requerir 60% más de producción de alimentos.
Entonces yo creo que ahí tenemos es que trabajar juntos y obviamente saber que si los vegetales son más del 80% de la dieta y de la nutrición de los seres humanos, pues nos espera un camino, si trabajamos unidos, un camino digamos, de mucha fortaleza para nuestros productores y para nuestro sector agropecuario. Muchas gracias de nuevo a todos y muchas gracias a Arturo por esta generosa invitación. No, doctor, a usted. Doctor Ariza, para terminar, concluir. Agradecerle a Jorge Mario, a Jaime, ese acompañamiento y ese apoyo. Pues Agrosavia es de nuestra casa, de nuestras entrañas, pero realmente nosotros hoy nos sentimos supremamente respaldados por la autoridad, por el ICA, que ha venido siendo cada vez más diligente, más oportuno en que toda la normatividad, todo lo que hacemos hoy es de la mano con ellos. Tenemos unas mesas de trabajo que funcionan muy bien y la verdad yo le digo a las compañías y a todos los que hoy están y no están en Acosemillas, hoy Colombia tiene una oportunidad como nunca para poder hacer ese desarrollo agropecuario. Esperemos que las políticas nos acompañen, que las decisiones que se tomen en el Congreso sean favorables a esto que hemos estado hablando hoy, y es a crecer, a multiplicar, a sumar y no a restar y a dividir. Creo que el país no está para eso. Hoy hay que cerrar brechas. Todos, esperaría yo que todo el que quiera trabajar en semillas en pequeña escala, con agroecología, con el tema de biotecnología, lo tiene en Acosemillas las puertas abiertas para que juntos construyamos lo que todos queremos, y es la seguridad alimentaria. Revisen esa cifra que habíamos hablado, ese desperdicio y esas pérdidas de alimentos tan grandes en Colombia, que de 30 millones de toneladas, perdamos el 34% de esas 30 millones por mal uso, porque las perdemos en consumo, en post cosecha. Además de eso, hombre, pues lo mínimo que tenemos que hacer es sembrar unos cultivos que realmente los podamos aprovechar al máximo, y eso se va a hacer con buenos desarrollos, con buenas prácticas, pero sobre todo con muy buenas semillas. Entonces la invitación es a que sigamos trabajando, agradecerles muchísimo a ustedes el tiempo que nos dedicaron, a todos los que nos acompañaron a través de la red, y a usted, Arturo, muy amable por apoyar estas iniciativas. Muchas gracias. Pues muchas gracias por sus palabras, doctores. De mi parte, quiero agradecerle al doctor Jorge Mario Díaz su participación, toda su exposición. Gracias al doctor Leonardo Ariza por también sus opiniones y su orientación. Y muchas gracias al doctor Jaime Cárdenas por su intervención, por acompañarnos. Créanme que estos temas orientarán muchísimo tanto a las personas que nos han visto hoy como a las personas que nos verán, porque este video queda en nuestras redes sociales y lo verá mucha gente. De mi parte, quiero agradecerles infinitamente su participación, su colaboración, y bueno, no será ni la última vez que nos podamos ver. Habrán muchas más para contarles a los agricultores los nuevos logros. Muchas gracias por dedicarnos esta tarde. Doctores, una feliz tarde. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Que estén bien. Gracias. Muchas gracias.